Hola, buenas tardes. Mi nombre es Fausto Casanova. Soy estudiante de la Universidad Central y vamos a ver un ejercicio integrador de costeo estándar. Bien, empecemos con datos del ejercicio. Vamos a una empresa productora de zapatos de cuero que para producir un par de zapatos ocupa lo siguiente: de material directo, un cuero tipo A, cuero tipo B y suelas. De mano de obra ocupa actividades de cortado, armado y acabado. Y de costos indirectos de fabricación ocupa material C, supervisores de fábrica, electricidad y seguros de fábrica. Bien, antes que nada es importante saber que en el periodo 2017 se produjeron 1000 unidades. Bien, esta era la hoja de costos estándar de ese periodo 2017. Aquí vemos el material permitido para un par de zapatos, la cantidad estándar y el costo estándar. También vemos las horas permitidas para un par de zapatos, en lo que son las actividades de cortado, armado y acabado. Vemos las cantidades de horas que son permitidas y la tarifa por hora permitida. También vemos los CIF. Bien, estos calculamos mediante una fórmula que se explicará más adelante. Pero vemos que aquí la tasa estándar total fue de 6,175 para una unidad. Bien, lo que vamos a realizar es la nueva hoja de costos estándar para el 2018. Para ello se anticipa en el año 2018 ocurrirá lo siguiente. Bien, van a haber mejoras tecnológicas, con lo cual se ayudará a reducir el uso de material. El precio de diferentes materiales va a subir. Bien, los sueldos y salarios van a subir. Se planea capacitar el personal. También mejorar procesos para menorar las horas hombre. Y van a subir el precio de la electricidad, kilovatio hora. Bien, empecemos por calcular la parte de materiales directos. Vemos que nos dice que el cuero tipo B va a haber una mejora tecnológica con el cual va a reducir 0,05 metros en la elaboración de un zapato de cuero. Veamos, si en el 2017 se ocupaba 0,62 metros, con la mejora tecnológica para el 2018 va a ocupar 0,57 metros por cada par de zapato producido. Bien, en cuero tipo A vemos que no existe mejora tecnológica y en las suelas tampoco. Bien, en lo que respecta a la inflación de precio, nos dice que el cuero tipo B y las suelas se van a mantener el precio estable durante todo el año. Y el cuero tipo A va a subir el 3% debido a la inflación. Bien, aquí calculamos en nuestro costo estándar del 2017, lo multiplicamos para la inflación y lo volvemos a sumar para el costo estándar, teniendo así el costo estándar para el 2018 2,57,5. Bien, ya realizados los respectivos cálculos anteriores, procedemos a llenar la nueva información. Ya bien, vemos que el material cuero tipo A, la cantidad estándar continúa siendo 0,5, pero el costo estándar para el 2018 va a cambiar a 2,575. En el cuero tipo B vemos que la cantidad estándar va a menorar. Ahora se va a ocupar 0,57 metros de este material, pero el costo va a mantenerse durante todo el año. Las suelas vemos que no hubo variación en la cantidad y el costo se va a mantener igual. Bien, vamos a la mano de obra. Nos dice que para el 2018 los sueldos y salarios van a subir en un 6%. Bien, con lo que cada tarifa va a subir 6% respectivamente. Por lo que en la actividad de cortado tenemos la tarifa estándar de 2017 1,50. Pero nos dice que va a subir el 6% debido al alza de sueldos. Bien, realizamos el respectivo cálculo, le sacamos el 6% a nuestra tarifa estándar y tenemos como resultado la tarifa estándar para el 2018 de la actividad de cortado 1,59. Del mismo modo vamos a hacerlo con la actividad de armado y la actividad de acabado, dándonos como tarifa estándar para el 2018 2,12 en la actividad de armado
y 1,85 en la actividad de acabado. Bien, además del alza de sueldos y salarios, nos dice que se va a capacitar personal y mejorar procesos en las actividades de cortado y acabado, mejorando el tiempo de ejecución de cada actividad. Bien, para la actividad de cortado tenemos que para el 2017 era 3 horas hombre estándar. Con la capacitación se va a mejorar este tiempo a 2,50 horas. En la actividad de armado no existe capacitación ni mejora de procesos, por lo que se mantiene igual. Y en la actividad de acabado tenemos como horas hombre estándar del año 2017, 4 horas. Con la capacitación y mejora de procesos se va a reducir este tiempo a 3,20 horas para el 2018. Bien, una vez ya calculado estas variaciones del precio, de alza de sueldos y de mejoras de capacitación, procedemos a rellenar la nueva hoja de costo estándar para el 2018 en lo que respecta a mano de obra. Bien, en la actividad de cortado vemos que la cantidad estándar va a ser 2,50 horas y que la nueva tarifa estándar va a ser 1,59 por cada hora. En la actividad de armado, la cantidad estándar va a ser 2 horas y la tarifa estándar por hora va a ser 2,12. En la actividad de acabado, la cantidad estándar va a ser 3,20 horas y la tarifa estándar 1,85 por hora. Bien, todo esto va a ser para una unidad. Todo esto es necesario para completar una unidad, o sea, un par de zapatos. Bien, vamos con los costos indirectos de fabricación. Para ello necesitamos la tasa estándar total. Pero antes de eso necesitamos calcular la nueva cédula presupuestaria para el año 2018. Bien, como ya vimos, los costos indirectos de fabricación que se ocupaba para elaborar un par de zapatos eran el material C, la electricidad, seguros de fábrica y supervisores de fábrica. Bien, aquí los clasificamos según su comportamiento, fijo o variable. Bien, y tenemos aquí los costos históricos que ya vimos anteriormente que fueron para 1000 unidades. Bien, rellenamos los datos. Por ahora rellenamos los datos. Después vamos a ir completando los costos proyectados. Los costos proyectados son básicamente en base a los precios, ya sea que se incrementen, se mantengan o disminuyan. Y los costos presupuestados son en base al crecimiento de la producción, ya sea que si crece en cierto porcentaje, los costos proyectados van a crecer igualmente en proporción a este crecimiento de producción. Bien, vamos a los costos proyectados. Nos dice que va a haber un incremento del precio de kilovatio de 0,075 a 0,085 en el año 2018. Bien, con lo que va a afectar el precio para la parte variable de la electricidad. Bien, vemos que para el año 2017 se consumió 20.000 kilowatts. En ese tiempo valía cada kilowatt 0,075, con lo que tenemos un precio total de 1.500. Bien, para el año 2018 ya no va a costar 0,075, sino va a haber un incremento en el precio. Bien, si multiplicamos 20.000 kilowatts consumidos por el nuevo precio, nos va a dar un total de $1.700, que sería el nuevo costo proyectado en 2018. Bien, pasemos a supervisores de fábrica. Nos dice que el costo histórico de 2017 fue de $1.000. Bien, pero como se dijo antes, para el 2018 va a haber un incremento de salarios y sueldos del 6%, con lo que el nuevo costo proyectado para el 2018 va a ser de 1.060. Bien, vemos que en el material C y en seguros de fábrica no se registra ningún aumento ni decremento del precio para el 2018. Bien, ya obtenido los nuevos cálculos para el costo proyectado, procedemos a rellenar los valores. Bien, vemos que en el material C no hubo aumento ni decremento de precios. En la electricidad hubo un aumento.
Vemos en la electricidad, en la parte fija no hubo, en seguros de fábrica tampoco hubo un aumento ni decremento, y en supervisor de fábrica hubo un aumento para el 2018. Bien, vamos a la columna de costos presupuestados. Bien, se presupuestaron 1.250 unidades para el 2018. Bien, en esta columna van a ir los costos proyectados, pero en proporción a las nuevas unidades presupuestadas. Tomándose por ejemplo que en material C en 1000 unidades se ocuparon $2.800, pero para 1.250 unidades el costo ya no va a ser 2.800, sino va a crecer en forma proporcional a las nuevas unidades presupuestadas. Bien, para calcular los costos presupuestados vamos a tener que calcular el índice de producción. Básicamente la fórmula son las unidades presupuestadas dividido para las unidades históricas. Realizamos la debida operación y tenemos un índice de producción de 1,25. Bien, ya obtenido el índice de producción, vamos a multiplicarlos por los costos proyectados respectivos, pero únicamente van a ser multiplicados por aquellos costos que varíen según la producción. Por ejemplo, en material C, la electricidad es la parte variable. Estos son los que varían según el nivel de producción. Los demás se mantienen constantes, ya sea que se produzca más o menos. Bien, multiplicamos el índice de producción por los costos proyectados del material C. Hacemos la respectiva operación y nos da este resultado. Igualmente efectuamos la misma operación con la electricidad. Los costos proyectados, que son 1.700, por el índice de producción, que son 1,25. Bien, y acá los costos con comportamiento fijo se van a mantener igual en los costos presupuestados. Bien, ya obtenida la cédula presupuestaria para el año 2018, vamos a calcular la tasa estándar total para el año 2018. Bien, la tasa estándar total está conformada de la tasa estándar variable y la tasa estándar fija. Aquí vemos la tasa estándar variable va a ser igual al costo presupuestado variable dividido para las unidades presupuestadas. Bien, realizamos la debida operación y tenemos una tasa estándar variable de 4,50. Bien, la tasa estándar fija va a ser igual al costo presupuestado fijo dividido para las unidades presupuestadas. Realizamos la debida operación y tenemos tasa estándar fija de 1,548. Bien, sumamos las dos tasas y tenemos la tasa estándar total, que es 6,048. Esta tasa va a ser el valor asignable para una unidad, o sea, un par de zapatos. Bien, una vez calculados ya los datos de material directo, mano de obra y los CIF, tenemos aquí la nueva hoja de costos estándar para 2018. Vemos aquí los materiales, las horas permitidas y la tasa estándar para producir una unidad, o sea, un par de zapatos. Bien, ahora vamos a calcular las variaciones de la orden de producción número 1. Supongamos que culminó el periodo de 2018 con 3 órdenes de producción. La primera 500 unidades, la segunda 500 unidades y la orden de producción 3, 250. En total se produjo para el 2018 1.250 unidades. Bien, ¿cómo surgen las variaciones? Las variaciones surgen de comparar lo presupuestado con lo que ya está real. En este caso vamos a ver los datos reales de la orden de producción 1. Vemos que se produjo 500 unidades de zapatos de cuero. Aquí vemos el material consumido, la cantidad real consumida y el costo real consumido. Vemos las actividades, lo que realmente, la cantidad de horas que se utilizó y la tarifa real por hora. Bien, aquí vemos los costos indirectos de fabricación que realmente se utilizaron en el periodo, con lo que efectuando la fórmula para sacar la tasa real total va a ser igual a las mismas fórmulas explicadas anteriormente, teniendo así una tasa real total de 6,056 dólares.
Bien, ya obtenidos los datos reales de la orden de producción 1, vamos a tener que compararlos con los datos estándar para la orden de producción 1. Así encontramos variaciones. Bien, si recordamos, solo calculamos la hoja de costos estándar para una unidad. Bien, como la orden de producción 1 son de 500 unidades, vamos a tener que calcular los datos estándar para la orden de producción 1, que son 500 unidades. Bien, solamente utilizamos ya los datos que tenemos de la hoja de costos estándar de 2018 y multiplicamos esos datos por 500 unidades. Hacemos respectivas operaciones en cada uno de materiales, mano de obra y los ifs. Bien, una vez ya obtenido los datos estándar para la orden de producción 1 y los datos reales para la orden de producción 1, procedemos a compararlos para ver si existen variaciones. Bien, vamos aquí por el material directo. Vemos que en el cuero tipo A, la cantidad estándar, la permitida para 500 pares de zapatos, debió ser de 250. Y la cantidad real vemos que efectivamente son 250, por lo cual no existe una variación de cantidad. Pero notamos que en el costo real es mayor al costo permitido, por lo que va a existir una variación de precio. Bien, pasemos al material cuero tipo B. Vemos que la cantidad estándar para 500 unidades debió ser 285 metros de cuero, pero en la cantidad real solo se ocupó 280 metros de cuero, por lo que vemos aquí una variación de cantidad. Vemos que en cuero tipo B no existe variación de precio, por lo que pasamos al material suelas. Comparamos lo estándar con lo real y vemos que no existe variación de ningún tipo. Pasemos a comparar la mano de obra. Vemos que en la actividad de cortado, la cantidad estándar permitida para la elaboración de 500 unidades debió ser de 1250 horas, pero en realidad se ocupó 1255 horas para la elaboración de 500 zapatos, por lo que existe una variación de eficiencia en la actividad de cortado. Vemos que la tarifa estándar y la tarifa real son iguales, por lo que no existe variación de tarifa. Bien, vamos a la actividad de armado. Vemos que la cantidad estándar permitida son 1000 horas y la cantidad real fueron 1000 horas, por lo que no existe una variación de eficiencia. Igualmente vemos que la tarifa estándar y la tarifa real son iguales, por lo que no existe una variación de tarifa. Bien, vemos que en la actividad de acabado la cantidad estándar debió ser 1600 horas, pero vemos que la cantidad real son 1600 horas, por lo que no existe una variación en la eficiencia. Pero vemos que en la tarifa estándar el costo por hora debió ser de 1,85, pero en realidad la tarifa real fue de 1,87 por hora, con lo que existe una variación de tarifa. Bien, vamos a los ifs. Vemos que la tasa estándar total permitida era de 6,048, pero en realidad fue de 6,056, por lo que va a existir una variación acá. Bien, una vez identificadas las variaciones, procedemos a calcularlas con las diferentes fórmulas que se van a explicar después. Bien, vamos a las variaciones de material directo. Vemos que en el cuero tipo A teníamos una variación de precio. Bien, la fórmula va a ser el costo estándar unitario menos el costo real unitario, todo esto multiplicado por la cantidad real consumida. Bien, vemos que el costo estándar unitario del cuero tipo A era de 2,575. Lo restamos por menos el costo real unitario, que era 2,59. Y esto lo multiplicamos por la cantidad real consumida, que fue 250 metros de cuero. Bien, en total tenemos la variación de precio de 3,75, una variación desfavorable. Bien, pasemos al cuero tipo B. Si recordamos, teníamos una variación de cantidad. La fórmula para resolver esto va a ser, la variación de cantidad va a ser igual a la cantidad estándar menos la cantidad real, todo esto por el costo unitario estándar. Bien, si vemos, la cantidad estándar fue de 285 metros. Esto le restamos a la cantidad real,
que fue de 2,80 metros. Todo esto va a ser multiplicado por el costo unitario estándar del cuero tipo B. Bien, tenemos aquí como resultado una variación de $15, favorable. Bien, vamos a las suelas. Como no existía variaciones, pasamos a las siguientes variaciones de mano de obra. Veamos las variaciones del mano de obra. En la actividad de cortado vimos que había una variación de eficiencia. Para resolver esto, la variación de eficiencia va a ser igual a las horas estándar menos las horas reales, todo esto por la tarifa estándar. Bien, con los datos anteriores vemos que las horas estándar fueron de 1250 horas y las horas reales fueron de 1255 horas. Todo esto va a ser multiplicado por la tarifa estándar de la actividad de cortado, que fue de 1,59. Bien, realizamos la debida operación y tenemos una variación de precio, una variación de eficiencia de $7,95. Es favorable. Bien, en la actividad de armado no hubo variaciones, así que pasamos a la actividad de acabado. En la actividad de acabado hubo una variación de tarifa. Bien, la variación de tarifa va a ser igual a la tarifa estándar menos la tarifa real, esto multiplicado por las horas reales. Bien, teniendo los datos teníamos la tarifa estándar de la actividad de acabado fue de 1,855 menos la tarifa real que fue de 1,87. Todo esto multiplicado por las horas reales de la actividad de acabado, que fueron de 1600 horas. Bien, aquí nos da un resultado de variación de tarifa de $24, desfavorable. Bien, vamos a las variaciones de los costos indirectos de fabricación. Bien, como se vio anteriormente, la tasa total estándar y la tasa total real eran diferentes, por lo que existió una variación. Si recordamos, la tasa estándar total se conformaba de la tasa estándar variable y la tasa estándar fija. Bien, la fórmula que vamos a utilizar son las que están aquí. Bien, únicamente rellenamos valores y calculamos según la operación que vamos a hacer. Bien, tenemos en tasa la variación de tasa CIF variable de $30,84 desfavorable. En la variación de eficiencia de los CIF variables tenemos una variación desfavorable de 22,50. Bien, en la variación de presupuestos CIF fijos y la variación de la capacidad de los CIF fijos no tenemos variaciones. Bien, al final calculamos la variación neta, que son la suma de todas las variaciones.